hagamos una radiografía de lo que va a suceder en los siguientes años, utilizando una de las tantas historias del Antiguo Testamento que reflejan de manera magistral el futuro. La Biblia es la única que puede reflejar presente, pasado y futuro, todo simultáneamente. Ningún otro libro escrito por nadie tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Y yo creo, desde el primer día que me encontré con la Biblia de manera voluntaria y con la palabra de Dios, que es el libro más poderoso que hay en el planeta Tierra. Así que la manera en la que dibuja la historia toma relevancia porque cuida cada detalle, porque Dios ya estuvo y Jesús ya estuvo en nuestro futuro. Así que puede usar cada parte de la Escritura para hacer una radiografía perfecta, detalle a detalle, de cómo va a suceder y qué va a pasar en los años por venir. He elegido la historia que se encuentra en el libro de Daniel, porque me parece una de las más significativas. Daniel capítulo 3, para utilizarla como una herramienta para hablar de manera inicial sobre los años por venir. Capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campamento de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación. Si tienen una Biblia en papel o quieren marcarlo, esta es una parte esencial de la introducción, la expresión del concepto de dedicar. Porque la expresión del concepto de dedicar, diga conmigo dedicar, es la manera como el mundo espiritual va a usar sus fuerzas en el futuro. ¿Por qué lo decimos? Porque a todo a lo que le damos dedicación significa que le estamos regalando nuestras fuerzas, nuestro tiempo. Así que esta historia nos habla de hacia dónde van a ir las fuerzas del mundo espiritual, tanto demoníacas como la fuerza de la obra de Dios en el reino hacia el futuro. Y dice la Escritura de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Brinco hasta el final de la historia porque el resto voy a ir llenando los espacios en blanco para que podamos ganar tiempo. Finalmente, entre nosotros sabemos pastores, líderes, gente que lee la Escritura, así que es más fácil. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo ¿cuántos? ¿Yo veo cuántos? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. Padre, dale esta palabra a tu corazón. Dale esta palabra lo que solo tú le puedes dar, Señor. Y solo permíteme transmitirla de la manera más apropiada, sencilla y profunda que tu corazón y tu espíritu me permitan hacer, para el beneficio de los que te aman, de los que abren las brechas, de los que golpean las murallas, de los que expanden tu reino, que están aquí sentados, Señor, hoy para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto va a ser una batalla de dioses. Nabucodonosor tenía 17 años cuando su vida fue catapultada a un lugar de poder que él jamás se imaginó. Una ciudad de las únicas 3 ciudades en la historia del planeta Tierra a las que Dios había decidido destruir por completo.
Dos de ellas están en Génesis, fueron mencionadas por el pastor en la conferencia anterior. ¿Cuáles son las dos ciudades que iban a ser destruidas? Sodoma y Gomorra, por causa de la inmoralidad y otros factores. Pero hay una ciudad más a la cual también se le avisó que iba a ser destruida por completo, y que de hecho, solo para ayudarles un poco, y de hecho un profeta fue enviado, un profeta que terminó en el vientre de un gran pez. ¿De qué ciudad estamos hablando? Nínive. 3 ciudades. Hablemos de Nínive entonces. Nínive es una ciudad que para algunos de ustedes, los que gustan de estudiar un poco de historia en la escritura, Nínive es una ciudad que tiene aproximadamente, tuvo en ese momento de la historia 90 kilómetros de ancho. Se tardaba 1 o 3 días en cruzarla caminando. Nínive tenía, para el momento de su historia y su momento más grande, tenía grandes avances científicos en distintas ramas de la ciencia, agronomía y otras áreas que lo convertían en una ciudad muy avanzada, una ciudad cuyos avances, logros y tecnología los llevaron a una arrogancia, una autosuficiencia, un sentirse tan fuertes, tan grandes por ellos mismos, que decidieron dar por completo la espalda a Dios, diciendo: nosotros no necesitamos a Dios. Es curioso que solamente hay 2 tipos de ciudades a las cuales Dios les avisa: esto los va a destruir. Uno, a las naciones o a las ciudades que creen que Dios no es necesario en sus vidas, y a las ciudades que han abrazado la inmoralidad de una manera absoluta y total, abiertamente. Yo no sé si la radiografía comienza a tener sentido para ustedes, pero justo en este momento de la historia tenemos los 2 elementos juntos en el planeta Tierra. ¿Lo han visto? Estos 2 elementos son fundamentales para saber qué momento de la historia estamos viviendo. Es esta ciudad la que se considera inconquistable, la que se considera que es imposible que alguien entre y los venza o los invada. Es esta la ciudad que Nabucodonosor a los 17 años invade. Y Dios permitió que un muchacho de 17 años fuera quien invadiera esta ciudad arrogante para aplastar y humillar su orgullo. Para cuando Nabucodonosor tiene 25 años de edad aproximadamente, Nabucodonosor gobierna y rige el imperio más poderoso del planeta Tierra. No hay tierra conocida del mundo que Nabucodonosor no pueda controlar con la palabra que sale de su boca. La misma herida que tiene Nínive es la misma herida que ahora nace en el propio corazón de Nabucodonosor. Es muy joven para tener tanto poder. Así que este sentido de egomanía, de narcisismo, crece contaminando todo su interior y su ser. Este sentido de yo no necesito de nadie es lo que le lleva a iniciar la construcción de una estatua que tiene una altura gigantesca, que puede ser vista en todas las provincias, que es de oro, una estatua 100% de oro. Comencemos como una parte introductoria al tema en particular para llegar a su esencia en su momento. Comencemos poniendo en relieve que Nabucodonosor no es el creador de la idea de la dedicación. Diga conmigo: dedicación. Lo más fuerte que pueda. Nabucodonosor no crea esta idea, pero Nabucodonosor asume un detalle: el que la estatua sea de oro sólido y macizo, y que sea tan alta, no es suficiente para que la estatua logre su propósito. Para que la estatua realmente tenga el poder que necesita tener, tenemos que dedicarla. Diga conmigo: dedicación. Porque él sabe que todo
lo que se le dedica a un Dios adquiere un poder mayor que aquello que no se le dedica. Este principio en particular, obviamente desde el ángulo, perspectiva y óptica de la idolatría del mundo, no fue enseñado por ninguna religión pagana ni por ninguna adoración a algún ídolo. Fue del corazón de uno de los primeros hombres que caminaron en la tierra, que una vez que tenía a su alcance una cantidad de ovejas, decidió de manera voluntaria, por su propio corazón, tomar una oveja de las mejores y ofrecérsela a Dios, cuando no existía una orden al respecto, ni una instrucción al respecto, ni una ley al respecto. Pero fue Abel quien en su corazón y su relación con Dios creía que todo lo que se le dedicara a Dios tendría un poder mayor en la tierra. Alguien diga: hay poder en la dedicación. Este principio es vital porque Nabucodonosor no permite que esta estatua pase, sin importar qué tan valiosa sea y qué tan alta sea. Él sabe que si no es dedicada, no tiene el mismo poder, ni el mismo impacto, ni la misma influencia en la tierra. Si alguien está escribiendo, escriba: Dios solo toca lo que se le consagra. Podemos comprobarlo de manera práctica. Cuando los corderos son traídos al sacerdote, el sacerdote, si tiene las vestiduras y mata al cordero, ese cordero tiene el efecto, por haber sido, ¿qué cosa?, dedicado, de servir para la expiación de los pecados de la familia que traía el cordero. Pero si fuera de eso, una semana después, el mismo sacerdote, pero ahora vestido de civil, tomara un cordero y lo matara, ese cordero no tendría el mismo poder que el cordero que fue matado con la vestidura sacerdotal. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son corderos, los dos podrían no tener defectos, pero este cordero fue... Así que este principio es vital, porque para liberar parte del potencial y el poder de Dios, Dios creó, poniendo en el corazón de un hombre, que cuando alguien le dedique algo a Dios, eso que le dedica adquiere una gracia y un poder mayor. Y esta es la razón por la cual Dios enseñó de manera didáctica al pueblo de Israel lo importante y lo valioso, por ejemplo, de dedicar al Señor un día de la semana, aunque nuestra vida está dedicada a Él. Pero dedicamos un día para glorificar el nombre del Señor. Le dedicamos los primeros frutos de la tierra a nuestro Dios. Le dedicamos el primer 10% de la bendición que Jehová nos ha dado, porque estas cosas que le dedicamos están basadas en el concepto de las cosas que no tocamos. Alguien diga: lo que no tocamos. Lo más fuerte que pueda. Hay dos conceptos en la escritura. Uno, Dios bendice la obra de tus manos, pero también Dios bendice lo que tú no tocas. Así que cuando Dios pide que algunas cosas no sean tocadas, es porque esas cosas han sido... Por eso tenemos nosotros una virtud que en el mundo de la idolatría utilizan de una forma completamente pagana, por supuesto, para dar acceso a poderes demoníacos, para tener intervención e interferencia en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque necesitan dedicarse. Probémoslo ahora. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias con endemoniados? Levante la mano. Se ve que les gusta, ¿verdad? Ok, entonces, casi siempre cuando estamos orando y estamos reprendiendo un espíritu inmundo, los espíritus inmundos dicen cosas como estas: me lo entregaron, me lo ofrecieron, él se entregó. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque hay poder en la dedicación. Recuerdo el testimonio que escuché de un chico cristiano que Dios lo ha levantado a nivel empresarial muy fuerte en la nación, y tiene una empresa de entre las 100 más poderosas de aquello a lo que se dedica. Voy a omitir algunas cosas, pero venía él regresando de Dubái y dice que una empresa en Dubái le ofreció millones de dólares por su empresa. Él es mexicano, porque yo creo que Dios va a levantar grandes empresarios mexicanos también.
Él es mexicano. Y entonces estábamos sentados en una mesa. El empresario, que es era un chavo de 40 y tantos años, para que los que tienen aquí 40 y tantos digan gracias, pastor. Los demás, Dios que los bendiga. Ok. Pero el asunto está en que el chico estaba platicando. Estábamos sentados 4 personas. Estaba el chico, el pastor del muchacho, el pastor del muchacho y un chismoso, o sea, yo. Estamos sentados en la mesa y entonces el chico empieza a contarnos la historia de cómo Dios ha bendecido su negocio. Pero entonces el pastor del muchacho empieza a contarme la historia de cómo cuando el chico empezó su negocio, el pastor le dijo: ¿por qué no haces a Jesús el dueño de tu empresa? Ahora, esto desde el punto de vista de la retórica suena bonito, pero desde el punto de vista de la práctica tiene un efecto completamente diferente que solo decirlo. Voy a probarlo. Entonces él dice: ok, entonces él decide hacer a Jesús de la empresa, pero si el que era el dueño de la empresa quiere que otro sea el dueño de la empresa, tiene que renunciar a la empresa. Aleluya. Entonces el hombre escribieron como algo dedicado, como algo inspirado por Dios. Lo escribieron y lo enmarcaron donde decía: el dueño de esta empresa, cuyo nombre omito, es Jesucristo, y yo soy nada más el administrador general. Aleluya. Él empezaba su negocio apenas, pero justamente después de hacer esto, el ejercicio que estaba haciendo el muchacho, ¿cuál era? Dedicar su empresa. La empresa empezó a crecer y Dios empezó a bendecir la empresa. Bueno, el detalle de este testimonio que les cuento es porque en la plática él está contándonos acerca de la oferta que le está haciendo empresarios de Dubái, y obviamente que es un dineral lo que le están ofreciendo. Y entonces él está diciendo: pastor, no sé si lo debo vender o no. Y ahí va el metiche del pastor Ofir a meter su cuchara: ¿para qué me invitan? Y entonces le digo: a ver, espérame un momento. Tú no puedes tener esta plática porque no eres el dueño de la empresa. Aleluya. Sí, entonces voltea, los pastores se atacan de la risa, el empresario también. Y entonces entramos en la plática. Lo correcto es esto. Lo correcto es que vayas con el dueño de la empresa, que no eres tú. ¿Quién es? Es Jesús. Y le digas al dueño de la empresa: ¿debo o no vender la empresa? ¿Me entendieron? O sea, tú ya no tomas esas decisiones. Pero el punto de base es que todo lo que se le dedica al Señor es bendecido. Dios toca todo lo que se le consagra. Así que, hermanos amados, este es nuestro secreto. El mundo no lo tiene, pero nosotros tenemos esta gracia y esta bendición. Si tienes una empresa, dedícasela a Dios. Si tienes un carro, dedícaselo a Dios. Si tienes una casa, dedícasela a Dios. Si tienes hijos, dedícaselos a Dios, porque Dios toca todo lo que se lee. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. Terminé la introducción. ¿Cuántos aquí tienen alguna empresa o negocio? Levante la mano. Imaginen que toda la iglesia de Cristo le dedica todos sus negocios al Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el director corporativo de todas las empresas. Y tú eres el administrador general. Aleluya. Tiene sus ventajas, porque cuando hay broncas es el dueño de la empresa el que la resuelve. Amén. ¿Cuánto les gustaría dedicar tu puesto de gorditas, tu negocio de tacos, tu papelería, tu tortillería? Dedícaselo al Señor. Dios toca todo lo que se lee. Unos dijeron dedica, otros consagra. Cada quien empiece su secta como quiera. Regreso entonces en este momento de la historia para tomar ahora una proyección profética del futuro rápida. La estatua es exactamente el reflejo magistral de lo que hoy conocemos como ideología. Y voy a probarlo.
hay lugares específicos donde se adora un dios, donde se adora un tipo de ídolo en particular, una deidad, etcétera. Pero en esta parte de la historia hay una estatua que debe ser adorada por toda nación, todo linaje, toda lengua. Eso está a la mitad de la historia, léala con cuidado en su casa. Y si ustedes observaron lo que leí en el versículo 2, Nabucodonosor manda traer a todos los que en la época moderna de una nación como México equivaldría a todos los secretarios de Estado, que básicamente su tarea es llevar las riendas de todas las esferas de la vida de una sociedad. Están ahí los magistrados que llevan el aspecto legal, están ahí los gobernadores que son los que rigen y gobiernan los distintos estados, municipios, están ahí la Secretaría de Educación Pública, están ahí los de Hacienda, están ahí todas las cabezas que dirigen, todas tienen que postrarse para adorar en particular a esta estatua junto con todas las naciones. Cuando algo es adorado en todo el mundo y cuando algo alcanza un valor de reconocimiento global, significa que es un momento profético de los últimos tiempos. Lo sabemos porque la Escritura lo dice de la siguiente manera en Apocalipsis: te guardará de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Así que cuando hablamos de la estatua que Nabucodonosor ha erigido, esta estatua va a ser adorada por todas las esferas. Vas a ver que esta estatua va a ser adorada en la Secretaría de Educación Pública, que va a ser adorada en el mundo empresarial, que va a ser adorada en el tema social, que va a ser adorada en el tema, etcétera, 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 incluyendo el tema religioso, por supuesto. Y este es un detalle interesante porque en esta historia en particular es la única historia en todo el Antiguo Testamento donde Dios decidió hacerse visible, lo cual nos coloca de entrada en una proyección interesante. Una cosa son las teofanías de Jesús, pero cuando Dios decidió hacerse visible, ¿por qué decidió hacerse visible? Es un dilema para resolver en estos siguientes 25 minutos. Si cuando la estatua fue adorada en esa época por toda lengua, nación, pueblo y todos los sectores de la vida de una nación se postraron y se rindieron ante ella, Dios se hizo visible. Y hoy en día tenemos un fenómeno mundial ante el cual se están postrando todos los sectores de la sociedad. Eso solo me dice que Dios está a punto de hacerse visible otra vez en la tierra. Pero ahora, ¿cómo sucede esto? Porque la realidad es que Dios no se hizo visible para liberar a Sadrach, Mesach y Abednego. Me dice un pastor de Ciudad Juárez, un morenito, me dice: yo soy uno de los tres. Le digo: ¿te identificas con uno? Sí, dice: yo soy Abednego, me dice. Por si aquí alguien siente que el Espíritu Santo le está diciendo algo. Hablemos ahora del mismo momento. Tenemos una estatua adorada, dedicada, reconocida, ante la cual todo el mundo se postra. Como hoy tenemos corrientes ideológicas que están siendo adoradas no por una nación, sino en todas las naciones y en todos los sectores de la vida del planeta Tierra están siendo reconocidos. Así que tenemos el mismo fenómeno en particular en este momento de la historia. ¿Dónde entra entonces aquí la tarea o cuál es el papel que jugamos los justos en este momento de la historia? Bueno, jugamos este papel. Hay tres justos ahí que nos representan a todos nosotros. Sadrach. Muy bien. Estos tres justos representan a los justos en todas las épocas, incluyendo esta. Porque lo que viene hacia el futuro es que veremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta historia narra desde hoy hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están listos? Muy bien. Estos justos tuvieron que enfrentar tres grandes
obstáculos en la vida. El primero de ellos es lo que considero llamado una batalla de dioses. Dígalo. Y ahora demostremos que todos lo estamos viviendo en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy simple. Cada ejército antes de ir a una batalla con la intención de conquistar otra nación, sabiendo la otra nación también que la guerra es irremediable y que el conflicto es irremediable, las dos naciones y los ejércitos se presentarían frente a sus propios ídolos o dioses para pedirles su favor para ir a la guerra y triunfar. Esto suena bien. Por cierto, es un asunto muy interesante, porque muchos salimos el domingo de la iglesia después de haber adorado, pero al siguiente día, el lunes en la mañana, tenemos que ir a arreglar un problema con la directora de la escuela de nuestros niños y no hacemos lo que ellos acostumbraban a hacer: orar primero. Todo el mundo diga: ora primero. Lo más fuerte que puedas. Orar primero. Esto era ello. Cualquier ejército que iba a ir a la guerra jamás pensaría en lanzarse a la batalla sin haberse ido a presentar frente a su Dios, porque sabían entonces que prácticamente su derrota estaría cantada. Sin embargo, nosotros no acostumbramos siempre a hacer esto, y esto debe ser parte de nuestra vida. Si vas a buscar un trabajo, ora primero. Si vas a hacer un examen para la universidad, ora primero. Si vas a hablar con clientes para ganar clientes para tu empresa, alguien grite: ora primero. Es irremediablemente útil orar primero, siempre. Ahora el problema es este: ellos pedían su favor a su Dios, estos pedían su favor a su Dios. Entonces ya no era una batalla de dos ejércitos solamente, también era una batalla ¿de qué? De dioses. Entonces, el pueblo que ganara la guerra no solo humillaba al soldado, sino que una manera de destruir, diga conmigo destruir, una manera de destruir, humillar, aplastar la fe del otro pueblo era hacerle preguntas como esta: no que tu Dios, y si tu Dios es Dios, ¿por qué no pudo contra nuestro Dios? ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos del pueblo de Israel, esto toma una relevancia mucho mayor, porque el pueblo de Israel ha sido guiado, creado, diseñado, no por un Dios pagano, sino por el creador del universo. El pueblo de Dios ha sido creado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando Babilonia se lleva a los judíos, imaginen la escena. No que tu Dios, imaginen a un soldado babilónico escupiéndole en la cara a Sadrach: ¿no que tu Dios es el creador del universo? ¿Por qué no pudo con nuestro Dios, el de Babilonia? ¿No que tu Dios hizo los cielos y la tierra? Sí, es una batalla ¿de qué? De dioses. ¿Hacia dónde vamos a ir? No vamos a una batalla de ideologías, vamos a una batalla. Y eso es lo que vivimos todos los días. Abrimos nuestra casa para servir al Señor y decimos: oh Dios, yo te voy a servir. Y abrimos un hogar y empezamos a predicar el evangelio, y de repente uno de nuestros hijos queda atrapado en las drogas, y luego vas a escuchar esta expresión en tu mente: ¿no que eres hijo de Dios? Porque tienes un hijo atrapado en las drogas. ¿No que tú eres líder en tu iglesia? ¿Por qué entonces tu hija se fue de la casa? ¿No que eres hijo de Dios? Entonces ¿por qué tienes una enfermedad? ¿No que eres hijo de Dios? ¿Por qué tienes una enfermedad incurable? ¿No que eres hijo de Dios? ¿Por qué tienes un familiar cercano en terapia intensiva? ¿Entendieron la idea? La idea es aplastar tu fe, porque para que esta batalla de dioses fuera ganada por el enemigo, necesita ser aplastada tu fe. Diga conmigo: tu fe. La única manera en la que Satanás tiene acceso a la fe de un justo es tratar de convencer al justo de que Dios no pudo.
Si logra caer en la trampa de que Dios no pudo, su fe va a quedar expuesta. Y es por eso que muchos cristianos, lamentablemente, han caído en la trampa. Llegan, buscan a Dios, se encuentran con Cristo, luego tienen una crisis, y como Dios no respondió aparentemente a lo que ellos querían o como ellos querían, y el hijo pasó esto o aquello, terminan inclusive en el extremo de convertirse en enemigos de Dios, ¿o no? Porque es una batalla ¿de qué? El primer punto es este: todos los que servimos a Dios, de aquí hasta que Cristo venga, vamos a enfrentar esta batalla de dioses. Te vas a encontrar en un problema. Bueno, anoche estaba en la madrugada a las 2 de la mañana recibiendo un mensaje. Uno de nuestros pastores, se le fue un carro encima con un conductor alcoholizado y deshizo todo el auto. De milagro salieron vivos, pero el carro quedó completamente dañado. Lo primero que tú dices es: si es hijo de Dios, ¿por qué le pasó esto? Esta es la batalla de dioses que vamos a enfrentar. Todos nosotros vamos a enfrentar esta batalla el resto de nuestra vida, pero esta batalla de dioses está cantada. ¿Quién la va a ganar al final de la historia? Sin embargo, esta batalla va a estar ahí para que el día de mañana, cuando enfrentes alguna situación adversa, recuerdes estas palabras. Como lo dijeron ellos: Dios puede, pero si no, de todas formas, ya le dediqué mi vida al Señor. La segunda gran batalla y conflicto que vivieron Sadrach, Mesach y Abednego es el concepto de seguridad. Diga conmigo: seguridad. La segunda preocupación más grande que tiene un ser humano es tratar de construir una seguridad con respecto a su mañana y a su futuro, a su sustento, a su porvenir, de qué va a alimentar a su familia, de qué va a sacar adelante a sus hijos. A Sadrach, Mesach y Abednego le han quitado todo lo que tenían para que les brindaba cierta seguridad. Les quitaron sus tierras, les quitaron sus huertos, les quitaron sus ganados. No tienen nada. Ahora ellos están expensas de lo que Babilonia les dé para poder sobrevivir. Pero este detalle es interesante porque es vital. Escuchen: siempre que la fe se conserva, la segunda cosa sobre la que el diablo ataca a un justo que está sirviéndole es sobre su concepto de seguridad en la tierra. Por eso Jesús habló varias veces del concepto de seguridad con respecto del futuro, cuando dijo: ustedes no se preocupen si las aves de los cielos, si los lirios del campo, como Dios no tendrá cuidado de nosotros. David dijo: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero el sentido de inseguridad se construye a partir de una mentira que ha permeado inclusive en la mente de los cristianos. Hasta que leemos la escritura, nuestra mentalidad comienza a cambiar. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de esta manera. Para un ser humano sin Dios, la seguridad siempre está conectada a cosas. Diga conmigo: a cosas. Entonces, si una persona tiene un negocio, se siente más segura. Si tiene un carro, se siente más seguro. Si tiene una casa, se siente más seguro. Si tiene un mejor empleo, se siente más seguro, porque ha ligado su seguridad con respecto al futuro a las cosas que ha podido adquirir en la mente. Y es por eso que cuando un chico entra a la universidad o alguien entra a estudiar, le meten esta información en su cabeza diciendo: para tu futuro lo que tienes que hacer es tener cosas, porque las cosas te van a asegurar el futuro. Pero la Biblia dice que eso es una mentira, porque la seguridad de un justo no son cosas, es una persona. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, aunque mi padre, mi madre me dejaren, con todo tú me recogerías. Eso significa que la seguridad de un justo no son cosas, son personas. La tercera cosa y última, antes de entrar al tema del dilema de por qué Dios se hizo visible en esta historia, la tercera cosa es su sentido de capacidad. Sadrach, Mesach y Abednego han sido castrados. Podríamos hablar un rato sobre este concepto. La idea es que ellos no se puedan reproducir, que su sentido de capacidad quede coartado. Ese sentido de capacidad es atacado también en un ser humano. Si esto fuera un congreso de varones,
Estas son las tres cosas a las que un hombre le tiene más miedo en el planeta: a que su capacidad sea afectada, a que la seguridad del futuro sea tocada y que haya cosas que él no puede resolver. Son las tres cosas que un varón más daño le hace. Digo esto para poder terminar un mini congreso de varones en este momento que está durando 30 segundos. Esposas, amadas, siervas de Dios, estas son las tres cosas con las que en los años por venir Satanás va a atacar a tu esposo o a tus hijos. Y tienes que saber que para cada una de esas tú tienes que recordarle. Cuando sea una batalla de dioses, tienes que decirle: vamos a sostener la fe que tenemos en Cristo Jesús. Cuando se quede sin trabajo y diga: me quedé sin trabajo, tienes que decirle: nosotros dependemos de alguien más grande que este trabajo. Y cuando el sentido de capacidad viene porque una persona envejece, porque una persona tiene un defecto físico, porque una persona sufrió una enfermedad y el sentido o no pudo acabar sus estudios, su sentido de capacidad es atacado, tienes que recordarle algo usando un versículo de entre muchos, pero uno que te sabes de memoria, de Filipenses, que dice: todo. Hermanas amadas, bombardeen a sus esposos y a sus hijos con estas tres palabras y declaraciones de fe, para que sus hombres, esposos, hijos, sobrinos, tíos, padres se sostengan fuertes en esta batalla de dioses. Sadrach, Mesach y Abednego las tuvieron que vivir. Lo cual nos lleva entonces a nuestro dilema final, que tiene que ver con el final de los tiempos. ¿Cómo vamos a acercarnos hasta el día en el que Dios se haga visible una vez más? Bueno, va a funcionar, va a pasar de dos maneras. Primero, aclaremos un punto en particular, el punto acerca de conocer a Dios. Estarán de acuerdo conmigo en que todos tenemos un conocimiento parcial de Dios. Nadie tiene un conocimiento total de Dios, ¿o no? Todos tenemos un conocimiento, ¿cómo? Parcial. Ahora, esto es lo que ha arruinado la unidad de las iglesias y la unidad de los pastores en general en el mundo, si lo piensan por un momento. Porque el conocimiento parcial que un ser humano tiene de Dios emana de la manera en la que cada persona se encontró con Él. Demostrémoslo. Imaginen que hoy tuviéramos la oportunidad de tener aquí un panel y tuviéramos tres invitados especiales: a Moisés en persona, al rey David en persona y a Sansón en persona. Entonces les preguntáramos en este panel: ¿cómo es Dios? Moisés diría: es fuego en una zarza ardiente, es una columna de fuego, es una nube. David le diría: no, Moy, estás un poco equivocado. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Sansón les diría: no, mis chavos, están mal ustedes dos. Dios es fuerza. ¿Quién de los tres está mal? Ninguno. Pero cada uno de ellos tiene un conocimiento parcial de Dios por la manera en la que se encontraron. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, imaginen que yo llamo a uno de ustedes que nunca ha visto una batería y le digo a alguien: esto es una batería y solo te permito ver un platillo. Y a otro solo le permito ver una baqueta. Y a otro solo le permito ver el bombo. Y a otro solo le permito ver la tarola. Y a otro solo le permito ver el banco que está ahí. Cada uno de ellos va a tener un conocimiento parcial de lo que es una batería. Y si yo le pregunto qué es una batería, uno me va a decir: es un banco con una tapa negra de cuero. Otro me dirá: no, es un círculo grande que hace un ruido. Otro dirá: es algo como un plato, como algo de metal que suena. Otro dirá: no, es una vara delgada y larga. ¿Quién de ellos está mal? Ninguno. Pero ¿qué pasaría si juntamos a todos ellos y les pedimos que describan lo que es una batería? Tendríamos la imagen completa de la batería. Esta es la razón por la cual uno de los ataques más grandes que viene en el futuro para la iglesia es el bombardeo de: ya no te tienes que congregar. La realidad es que cuando entra por esa puerta una persona que viene por primera vez a la casa de Dios y entre a la iglesia, a la casa, al hogar que acabas de abrir, cuando se topa con alguien que Dios restauró de las adicciones, al lado de un matrimonio que Dios restauró como familia, al lado de alguien que Dios sanó de una enfermedad incurable, cuando se junta todo el pueblo y el
ejército de Dios, Dios se hace visible en ese lugar. La segunda razón explica: para sacar Dios a Israel de Egipto, ¿tuvo que hacerse visible? No, solo le habló a Moisés y le dijo: Moisés, haz esto. ¿Lo recuerdan? Para abrir el mar rojo, ¿Dios tuvo que hacerse visible? Tampoco. Para que el arca de Noé fuera construida, ¿Dios tuvo que hacerse visible? No, solo habló con alguien. Para abrir el Jordán, ¿Dios tuvo que hacerse visible? No. Para que Jericó cayera, ¿Dios tuvo que hacerse visible? Entonces, ¿por qué se tuvo que hacer visible en esta historia? Bueno, la clave requiere que imaginen conmigo por un momento el instante en el que los siervos o soldados babilónicos están arrojando a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, que ha sido calentado ¿cuántas veces más? 7 veces más. Hay un enojo tan grande contra los justos porque ellos no reconocen, no se postran, no adoran, no se rinden a esa estatua o esa ideología o ese sistema de pensamiento o a esa doctrina de demonios, que el horno contra ellos se caliente. Las amenazas empiezan a hervir y a salir de la boca de Nabucodonosor. Esto es su final, iglesia cristiana. Si no aceptan y no se rinden, van a acabar con todos los justos. El punto está en este: ¿cuántos recuerdan qué le sucedió a los hombres que arrojaron a los justos al horno? ¿Cómo murieron? Quemados vivos. ¿Ustedes creen que no gritaron? Sí. Así que mientras se están acercando al fuego, pasaron 2 cosas vitales. La primera, ellos empiezan a sentir el calor y su piel, su ropa se empieza a quemar. Empiezan a gritar, empiezan a sentir como su piel empieza a ser tocada por las llamas y el fuego y el ardor, y su piel empieza a arder. Ahora están volteando a ver a Nabucodonosor y a la estatua para saber si eso los puede librar, pero se dan cuenta que ellos jamás le han importado ni a la estatua ni a Nabucodonosor. Punto que voy a probar en un momento. El asunto está en que ellos, en su afán, también voltean instintivamente y ven el rostro de ese muchacho llamado Sadrach, o llamado Carlos, o llamado Juan, o llamado Ana, en una ciudad llamada Cuernavaca. Y ven que ese justo no está sintiendo lo mismo que él. Esta es la clave de toda esta historia. En el momento que voltean a ver al justo y Sadrach ve como el soldado se está quemando vivo, gritando en alaridos, y él, Sadrach, dice: ¿por qué yo no siento lo que ellos sienten? En ese instante Sadrach, Mesach y Abednego ya saben que Dios ya los ha librado. Tú sabes que Dios está contigo, no porque lo tengas que ver, es porque sales, caminas entre los que no conocen a Dios y te das cuenta que tú no sientes la amargura que ellos sienten, tú no sientes el odio que ellos sienten, tú no sientes la depresión que ellos sienten, y dices: ¿por qué no siento lo que ellos sienten que los está matando? Es porque Dios está conmigo. La mejor manera de llevar el evangelio es cuando una persona que no conoce a Dios se turba, cuando ve tu rostro en el mercado y dice: ¿por qué esta señora no está tan enojada como todos nosotros?
La mejor manera de llevar el evangelio es cuando estás en tu empresa y todo el mundo está quejándose del trabajo y de la empresa y del futuro y de los sueldos, y ven que tú estás contento, estás satisfecho y agradecido, y hasta bendices a tu patrona y bendices al dueño de la empresa, y ellos dicen: ¿por qué no sientes la rabia? Es porque Dios está conmigo. Tú te das cuenta que Dios está contigo cuando llegues el lunes a la universidad y te das cuenta como tu compañero, el que se sienta al lado de ti, y tu mejor amiga sentada al lado tuyo, empiezan a hablar de cómo sienten desprecio, frustración, rencor contra su padre o su madre, y sus pleitos o sus depresiones existenciales, y tú dices: ¿por qué yo no siento lo que están sintiendo ellos? Es porque tú no eres ellos. Tú eres un justo en medio de una tierra hostil. Esto empeora las cosas, porque si cuando ellos todavía no tocan el horno ya se dieron cuenta que ellos no sienten lo que sintieron los que los arrojaron y amenazaron, entonces ¿para qué se hizo Dios visible? Esta es mi opinión. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de llegar a España en marzo de este año a visitar unas iglesias y a continuar el trabajo del reino. En la primera semana escuchamos esta noticia en los periódicos, en los noticieros de la televisión. Palabras más, palabras menos. Un hombre cometió un abuso sexual contra una mujer. No recuerdo ni edades ni nada. En España solo tienes que llegar a un juzgado ahora y decir: ya no considero ser hombre o mujer, sino lo contrario. Y ellos te hacen un papel y te lo firman en el momento, y 10 minutos después, al menos en papel, ya eres del otro lado. Al menos en papel. Si el hombre, sabiendo esto, después de cometer el delito, se va al juzgado, hace el trámite, espera que lo arresten, y cuando lo quieren llevar a la cárcel de hombres, le dice: ustedes no me pueden llevar a la cárcel de hombres porque yo no soy hombre, soy mujer. Tienen que llevarme a la prisión de mujeres. Como estuvimos todo el mes de marzo predicando, para cuando termina marzo, esta noticia empieza a correr como reguero de pólvora. Y ahora ya hay una lista de hombres en el reclusorio de hombres haciendo su trámite legal, y una vez que tienen la legalidad que fue empujada por la misma sociedad, ¿entendieron? El fuego preparado para los justos empezó a quemar a los impíos. Eso es lo que vamos a ver en los años por venir. Porque van a voltear a ver y van a decir: este sistema de pensamiento que hemos creado no nos está salvando. Sigue habiendo más suicidios, siguen las tasas de depresión más altas, sigue habiendo más divorcios, sigue habiendo más abortos, sigue habiendo más asesinatos. Este sistema no nos está salvando. Ni Nabucodonosor ni la estatua pudieron salvarnos. Cuando, escuchen, cuando se den cuenta que ni la estatua ni Nabucodonosor pudieron, van a voltear a buscar un justo. Van a voltear a verte. Van a voltear a ver en la banca de al lado de la universidad, y van a voltear a ver en el escritorio de al lado, y van a voltear a verte en el camión de reparto donde trabajas, y van a voltear a verte en el mercado donde caminas, porque cuando te están viendo a ti, significa que ya nada de lo que ellos creyeron que les iba a ayudar los pudo ayudar, pero tienen que voltear a ver a alguien que no siente lo que ellos están sintiendo para decir: debe de haber algo en ellos. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los justos caminando en la tierra.
Bueno, entonces, ¿para qué Dios hizo visible? 3 cosas van a pasar en el futuro de México y en el futuro del mundo antes de que Dios se haga visible. Porque de que se va a hacer visible, se va a hacer visible. De que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Primero el horno debe calentarse un poco más. ¿Están aquí? Nos va a tocar como iglesia ser empujados cruelmente muy cerca del horno. Pero lo que nosotros sí sabemos es que nosotros no sufriremos ningún daño. Por eso Jesús dijo esta expresión: hollaréis serpientes, en plural, un detalle interesante, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os. Pero eso no evita que vamos a ser amenazados, empujados a la frontera, a la orilla del horno, y ellos creen que nos tienen en sus manos. Porque cuando la serpiente mordió a Pablo, la serpiente creyó: tengo la mano de Pablo en mi boca. Pero era la mano de Pablo la que tenía a la serpiente agarrada por la cabeza en el fuego. La señal del futuro de que el tiempo del fuego de Dios está a punto de encenderse como nunca es esta: cuando la serpiente muerde a Pablo, la Biblia dice que todos los que están observando dicen: este hombre en verdad es un asesino, es malo. Porque ni siquiera después del naufragio lo deja en paz. Esta es la señal de que el fuego está empezando a arder. Cuando la iglesia sea desprestigiada. Así que la opinión del mundo sobre Pablo, cuando la serpiente lo muerde, es mala. Retrógradas, ignorantes, les lavan el cerebro. Lo que ellos no saben es que nosotros sabemos. Que alguien nos dijo: una vez que el desprestigio está en su máximo nivel, que los medios de comunicación hablen las pestes más horribles sobre la iglesia cristiana, y parezca que estamos en su hocico, en su boca, porque esta última serpiente usa su boca, significa que está controlando los medios de comunicación para afectar la imagen de la iglesia cristiana. Pero hay un fuego que ya ha sido previamente encendido, y la iglesia va a sacudir el desprestigio y se va a mover en medio del fuego. Y la Biblia dice que los que dijeron: esos son unos retrógradas ignorantes, dijeron de Pablo: este es un hijo de dioses, este es un Dios, este es alguien diferente a todos los demás, porque la víbora, la serpiente, no pudo hacerle ningún. Alguien dele 30 segundos de una alabanza extravagante al Rey. Alguien grite: es una batalla de dioses. Alguien grite: es una batalla de dioses.
Así que cuando alguien que se cree Dios, no es, pero se cree Dios, amenaza a la iglesia de Cristo y arroja a los justos al horno, de repente dice la Biblia: oigan, ¿no arrojamos 3? Yo veo. Pregunta: ¿quién está diciendo estas palabras? ¿Quién vio a este cuarto ser? Nabucodonosor. ¿Están aquí? Aquí es la verdadera batalla de Dios. Esta es la de veras. En algún instante, desde el horno, Dios volteó y la mirada de Nabucodonosor chocó con los ojos de Dios. Y el hombre que quería infundir temor, intimidación, humillar, sintió el terror de que Dios lo estaba mirando cara a cara. Es solo para que entendamos dos cosas vitales. Tú y yo no necesitamos ver a Dios. Cuando no sentimos lo que el mundo siente, ya sabemos que Dios está con nosotros. Pero ¿sabes quién sí necesita ver a Dios? Los que no lo conocen. Dije, los que no lo conocen. Así que tu compañero, el que se burla de ti en la universidad, va a decir: yo veo otro, no veo ya a él. Van a empezar a ver a Dios a tu lado, junto a ti, contigo. Ahora la iglesia de Cristo va a tomar el lugar de poder y autoridad que le fue dado. Porque ha venido la autoridad de Cristo. Pero esperen, Dios no tuvo que decir nada. Esto es lo que creo que pasó. Si lo piensan bien, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno, ¿o no? Pero cuando salieron del horno, Nabucodonosor seguía siendo el líder de ese imperio. Sí. Pero ahora ya no los iba a tratar nunca de la misma manera. Va a llegar un día. Así que no te intimides, iglesia de Cristo. No bajes la cabeza ni la agaches. Cuando el diablo te grite, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás atravesando lo que estás atravesando? Cuando el diablo grita en tu cabeza, tú no tienes seguro tu futuro, porque decidiste servir a Dios y dejaste cosas que te remuneraban dinero. Cuando te hizo pensar, ¿tú cómo crees que vas a servirme si ni escuela tienes, ni la primaria acabaste? Esta batalla de Dios, tienes que recordar que esta batalla no ha terminado, que alguien va a aparecer en la escena y va a mirar cara a cara, y tus enemigos, mientras tú estás adorando, tus enemigos van a ver al Dios. Alguien levante sus manos, dígale: te dedico mi vida, Señor. Te dedico mi casa, mi familia, mis hijos, mis negocios, mi trabajo, mi carro, mi casa, mis bienes, mis recursos. Levante su voz en oración por un momento. Dios toca todo lo que se le dedica. Aún si tus hijos se han ido lejos, Dios los va a tocar porque se los estás dedicando a Él. Alguien sabe orar en lenguas, comiencen a orar en el Espíritu por un par de minutos. Y suba la intensidad, porque la serpiente va a lanzar su última mordida. Pero si el fuego ya está ardiendo, ya sabemos lo que va a suceder. Vamos, un poco más, solo un poco más.
Dedícale todo. Si eres empresario, dedícale tu empresa. Si tienes hijos, dedícale a tus hijos. Te dedicamos nuestra vida, Señor. Ya sabemos lo que vamos a atravesar, pero ahora sabemos que tú vas a hacerte visible frente a nuestros enemigos, y que los que no te conocen te verán. Y el que nos ha humillado e intimidado, amenazado, tendrá que agachar la cabeza y decir: Jehová reina. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Dele una ofrenda de palmas a Jesús.